Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan por estar en este lugar, hermanos? A darle gracias a nuestro Dios, porque Dios ha sido bueno para con nosotros. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, por favor. Marcos capítulo 5. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Marcos capítulo 5. Bendito Dios. Pueden sentarse. Antes de leer la palabra, quiero dar algunos datos o algunas actos verídicos que nos ocurren a nosotros como humanos, como personas, aunque conozcamos de Dios, aunque no conozcamos de Dios, aunque vayamos a la iglesia, aunque hayamos recibido a Jesús en nuestro corazón, aunque hayamos recibido el sacrificio de Cristo para nuestras vidas por nuestros pecados. Dice la Biblia que todo el que ha creído en Jesús, todo el que ha recibido el sacrificio eterno que Él hizo en la cruz del Calvario, dice que toda esa persona, todo el que confesare que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, ese será salvo. Pero cuando la gente rechaza a Jesús, cuando vamos y le decimos a alguien, Cristo te ama, solamente con esas palabras, Cristo te ama, la gente inmediatamente pone una barrera entre ellos y nosotros, porque inmediatamente se dan cuenta que les vamos a hablar de Jesús, o se dan cuenta que en alguna manera conocemos a Jesús, o se dan cuenta que en alguna manera hemos escuchado de Jesús. Pero cuando decimos Cristo te ama, hace un impacto en la vida de esa gente, como quizás lo hizo en usted y en mí en algún tiempo, cuando no conocíamos a Jesús, cuando no habíamos abierto la Biblia, cuando no habíamos leído la palabra. Y alguien llegó a nuestra casa, alguien nos encontró en la calle, alguien en un servicio en el parque, nos habló de Jesús y escuchamos de Jesús. Y alguien nos dijo, Cristo te ama. Y nosotros, en cierta manera o hasta su tiempo, pusimos una barrera en nuestro corazón. Pensamos, me quiere cambiar de religión. O pensamos, ay, este me va a hablar de Cristo, mejor le saco la vuelta. O pensamos, quiere que yo vaya a su iglesia y yo no quiero ir, porque me van a cambiar. Porque entonces ya no puedo hacer lo que a mí me agrada. Ya no puedo hacer lo que yo quiero hacer. Ya no puedo tomar, porque ahí donde ustedes van dicen que no deben de tomar. Ya no puedo ir a fiestas, porque ahí donde ustedes van no dejan ir a fiestas. Y muchas otras cosas que en cierto tiempo en nuestra vida así se dio. Yo era uno de ellos. Yo llegaban a la casa los hermanos a visitar a mi esposa y injustamente o groseramente yo me iba a mi cuarto, yo no lo recibía. Es más, hasta les llegué a confesar a mi esposa que ponía la escoba atrás de la puerta para que se fueran rápido. Estas eran nuestras creencias. Esto era lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros antepasados. Pero cuando venimos a los pies del Señor, cuando reconocimos que necesitábamos algo más allá que nuestros pensamientos, algo más allá que lo que nosotros podíamos hacer como humanos, cuando reconocimos que necesitábamos algo o alguien más allá que lo que dijeran quizás los doctores en alguna enfermedad, o que necesitábamos algo más allá que
como decía aquí mi hija, que a veces cuando hay ansiedad en nuestras vidas, a veces cuando hay desesperación en nuestras vidas, a veces cuando la economía no está muy buena en nuestras vidas, a veces cuando nos sentimos frustrados en nuestras vidas, a veces cuando aún nos sentimos avergonzados en nuestras vidas, en el trabajo nos sentimos menos que los otros, en la escuela nos sentimos menos que los otros. Cuando todas esas cosas ocurren en nuestras vidas, que pensamos, que nos sentamos a meditar, que nos sentamos a pensar y decir: yo ya no puedo vivir así, yo ya no quiero vivir así, yo necesito algo más allá que mis pensamientos, algo más allá que lo que la ciencia pueda hacer por alguna enfermedad, algo más allá que este sentimiento que yo tengo de sentirme menor que mis compañeros de estudio, que mis compañeros de trabajo. Me siento avergonzado. Yo necesito algo más allá, algo más. Y es cuando abrimos nuestro corazón, y es cuando alguien en su momento, en su tiempo, por Dios, por el tiempo perfecto de Dios, llega a nuestra casa, llega a nuestro trabajo, nos lo topamos en la calle y nos dice: Cristo te ama. Y eso hace un impacto, eso nos detiene, eso nos para, eso nos congela. Pero ya nos habían dicho 1000 veces: Cristo te ama, en diferentes tiempos en nuestra vida. Pero no habíamos abierto nuestro corazón, no habíamos llegado hasta esa etapa, como dicen por ahí los americanos, hasta esa age, hasta el cima de la montaña. No habíamos llegado hasta ahí. Pero cuando llegamos ahí, alguien nos dice: Cristo te ama. Algo ocurre en nuestra vida y paramos a esa persona. Quizás nos dice: sí me ama, yo quiero que me quite esta ansiedad. Si me ama, yo quiero que me quite este sentimiento de sentirme inferior a los demás. Si me ama, yo quiero que me ayude en mi economía, porque mira, voy y toco puertas a 1001 trabajos y no me dan trabajo. O si trabajo, nomás trabajo un día o dos, o si trabajo, no me alcanza el dinero, no sé cómo administrar mi dinero. Si Jesús me ama, yo necesito a Jesús. Yo necesito que Él haga un stop en su vida, gracias, y haga un stop en mi vida y me muestre un nuevo estilo de vida, porque yo necesito un nuevo estilo de vida. Y es lo que ocurrió quizás en muchos de nosotros. Y es lo que a veces vamos y le compartimos a la gente, y no le vamos a decir a la gente todo esto que te estoy diciendo, porque muchas veces no nos dan ni el tiempo para platicar con ellos tantito. Inmediatamente quieren que algo pase, algo mágico pase. Pero nosotros, hermano, necesitamos a la iglesia que Jesucristo vino a establecer, a esa iglesia original en nuestras vidas. La iglesia que Jesús, porque a mí me muestra la Biblia que los hombres, o si vamos a indagar, que los hombres de la Biblia, que los judíos a los 12 años, ellos se sabían la palabra. Ellos conocían la palabra, ellos conocían los primeros 5 libros de la Biblia casi de memoria. Ellos conocían que Dios es bueno. Ellos conocían que Dios estaba con ellos. Ellos conocían que si ellos buscaban a Dios, Dios se manifestaba en sus vidas y Dios les ayudaba. Ellos sabían que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Pero algo ocurrió en el camino. Algo ocurrió a través del tiempo, que entonces Dios ve la necesidad de mandar a su Hijo, de mandar a Jesucristo, de que Él camine aquí en la tierra para que venga a enseñarle a la gente una nueva vida, un camino nuevo, para que venga y les predique las buenas nuevas.
para que venga y les hable Jesucristo y haga un trabajo como de evangelista, porque evangelista quiere decir propagador de buenas nuevas, propagador de algo nuevo, de una enseñanza nueva. Y a eso vino Jesús aquí a la tierra, a enseñarles algo nuevo, a enseñarles. La Biblia me dice a mí que Jesús mismo les dijo: ¿habéis oído que en la ley dice ojo por ojo, diente por diente? Pues ahora yo te digo que no es así. Ahora yo te digo que vas a amar a tus enemigos. Y la gente se quedaba maravillada, dice la Biblia. Se maravillaban de escuchar sus enseñanzas, porque ellos nunca habían oído eso. Ellos tenían un cassette, tenían un chip en su cabeza de lo que decían los primeros 5 libros de la Biblia, de la ley, de las enseñanzas que Dios había dejado para ellos, enseñanzas morales para ellos. Pero ahora Jesús viene y ahora quiere Jesús enseñarles una nueva enseñanza. Ahora Jesús quiere venir a tocar los corazones de la gente. Y yo quiero hablar hoy con usted de una mujer que se sentía frustrada, de una mujer que se sentía avergonzada, de una mujer que su economía había menguado, de una mujer que se sentía triste, de una mujer que tenía todas las características de que a veces nosotros tenemos en nuestra vida. Y como por ejemplo, como un paréntesis, hace unos años el Señor nos dio el privilegio y la oportunidad de hacer un servicio en el parque para personas. Era dirigido especialmente para las personas no enfermas, pero para las personas que cuidaban a un enfermo. Porque siempre decimos: oh, vamos a hacer un servicio para los enfermitos, vamos a hacer un servicio de sanidad, vamos a hacer un servicio para orar por los enfermitos. Pero Dios esa vez quiso hacer un servicio para los que cuidan a esos enfermitos. Porque los que cuidan a esos enfermitos también a veces se sienten frustrados, también se sienten cansados. También ellos mismos, como esos enfermitos son parte de su familia, son un ser querido, también ellos mismos ven que su economía está menguando, porque hay que ir a comprar medicinas, hay que ir a pagarle al doctor, y se frustran y se cansan. Y así se sentía esta mujer. ¿Por qué le digo eso? Porque no siempre hay que estar enfermo para sentirse frustrado. No siempre hay que estar enfermo para que tu economía no esté muy buena. No siempre hay que estar enfermo para que usted se sienta quizás aún hasta avergonzado porque usted no se sana, porque la gente no quiere ir a su casa a visitarlo porque tiene COVID quizás. Y se siente usted mal, se siente frustrado. Hasta cierto nivel se siente avergonzado porque dice: no puede venir mi familia a verme, ni mis amigos. O pasan los hermanos por afuera y Dios le bendiga desde lejitos. No siempre tenemos que estar enfermos para sentirnos así. Pero hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas. Hoy Dios quiere mostrarnos y decirnos: mira, fíjate bien, te han vendido un evangelio diferente, te han vendido un evangelio que no es el evangelio del cual habla la Biblia, la palabra de Dios. Porque la Biblia habla en Marcos capítulo 5 del versículo 24 al 34. Ahora sí, póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y con el poder del Espíritu Santo, y dice así: Marcos 5, 24. Bendito Dios. Fue pues con Jesús, y le seguía a Jesús una gran multitud, y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos
y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que a la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temerosa y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Padre, te damos gracias, Señor amado, por esta hora, por el privilegio y la oportunidad de leer su palabra, Señor. Háblenos, ilumínenos, Señor, lo que vamos a leer. Hable usted, Señor, a través de mis labios, bendito Dios, para que nuestro entendimiento sea abierto, nuestra fe crezca, Señor, y su palabra, Señor, en nuestra vida, Señor, haga, Señor, lo que usted tiene que hacer en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano. Fíjese, hermano, que escribía esta mujer lo que dice la Biblia, que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor a la pobre mujer. Y ya solamente con ver esos 2 versículos, eso me muestra a mí que esta mujer estaba desesperada. Imagínense, alguien decía en una predicación: eres suertudo, varón, porque no eres mujer. Porque el flujo de sangre para las mujeres les duele su estómago, las hormonas dan muchas vueltas, están con dolor, se ponen de malas, se frustran. Y si seguimos por 12 años pagándole a los doctores, porque supuestamente solamente tenía esta mujer que durar con un flujo de sangre una semana, por mucho 8 o 9 días. Pero cuando quizás esta mujer vio que no le paraba el flujo de sangre por 15 días, por 30 días, por 60 días, por 365 días, por 6,500 días, que son 10 años, 3,650. Imagínese cómo se sentía esta mujer. Imagínese cómo esta mujer, cuando quizás pasó un mes, fue al doctor: doctor, estoy enferma de esto. Número 1, con todo y vergüenza tuvo que ir al doctor. Número 2, desesperada. Número 3, cuando ya pasó más tiempo, hasta angustiada. Número 4, cuando pasó más tiempo, hasta avergonzada con su familia. Porque la Biblia dice, hermano, que cuando la mujer estaba con su flujo de sangre, cuando en donde ella se sentara o en donde ella se acostara, eso quedaba inmundo todo el día hasta la tarde. Si alguien la saludaba, esa persona quedaba inmundo hasta la tarde, y esa persona tenía que ir a bañarse, tenía que ir a purificarse. Ya la mujer, quizás con vergüenza. No dice la Biblia si ella era casada, no dice la Biblia si tenía hijos,
Pero nos está hablando Dios, nos está hablando a cada persona individualmente. Dios lo que pretende es hablarme a mí individualmente, a usted individualmente, no porque tenga su esposo o su esposa o su familia. Dios quiere tocar nuestro corazón individualmente. Porque por eso Dios nos muestra aquí esta escritura, nos pone este cuadro de una persona individualmente, una persona que ya se sentía frustrada. ¿Por qué tú te sientes frustrado o frustrada hoy? Una persona que su economía había bajado y no tenía entradas y no tenía cómo ganar dinero porque no podía ir a trabajar, porque ella tenía que declararles que estaba enferma y decirle: Señor, estoy enferma, usted tiene que ir a limpiarse, tiene que ir a purificarse conforme a la ley de Dios. Es como cuando ahorita alguien nos dice: no te me acerques porque tengo COVID. No más que vine porque tenía que venir, con vergüenza y todo. Y Dios nos muestra, nos quiere mostrar a nosotros que a veces aún hasta en vergüenza, en tristeza, aún gente que se siente que no pueden estar tranquilos. Así quizás se sentía esa mujer. 12 años, hermano y hermana. 12 años con algo que solamente tenía normalmente o naturalmente en el cuerpo de la mujer. Debería de estar nada más 7 días. 12 años. 12 años sacándole a su cajita fuerte para ir a pagarle al doctor o a los doctores. Y dice la Biblia aquí que se había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Como dicen por ahí, ¿sabes qué? Y brother, no veo la luz al final del túnel. Me llueve sobre mojado. ¿No sería que así ella les comentaba a su familia, a sus amigos? No me puedo aliviar. Necesito algo más que un doctor. Necesito algo más porque ya he probado muchos tés, ya he probado té de manzanilla, ya he probado esto, ya he probado. Necesito algo más porque la vecina del frente me dio unos remedios, la vecina de allá me dijo otras hierbas que tomar, y tengo 12 años que esto no se me quita. ¿No te has sentido tú así algún día, hermano o hermana? Quizás no, como te dije desde el principio, no una enfermedad tiene que ser, pero vemos características de algo como Dios permite. Como humanos a veces nos sentimos así. Y Dios quiere hablar a nuestras vidas porque Dios siempre nos da la solución. Si es que queremos nosotros la solución. Pero a veces la solución, hermano, que Dios nos da, a veces se nos hace muy lejos de alcanzar. Pero no está tan lejos de alcanzar. Porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza. Y también dice la Biblia que Jesús en espíritu, dice que cuando la alabanza está, dice que Jesús danza en medio de su pueblo, hermano, para alegrar y para adorar y alabar a Dios. Así dice la Biblia, hermano. Pero de nosotros nos cuesta si creemos lo que dice la Biblia. Por eso se nos hace tan lejos alcanzar esas promesas. Porque a veces no creemos, a veces vemos más grande nuestra economía que lo que Dios puede hacer en nuestra economía. Porque la Biblia dice que Él es el dueño del oro y la plata. Porque la Biblia dice mucha palabra, hermano, dice que si estamos nosotros frustrados, Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darte un buen fin, un fin que tú quieres. Porque Dios no nos va a dar un mal fin. Yo no espero un mal fin para mí. Y eso dice la palabra. Pero nosotros, si pensamos que está bien lejos alcanzar esas promesas, ese es nuestro problema, hermano.
Ese es el problema de la iglesia hoy en día. Cuando Jesús vino a la tierra, dice la Biblia que los mismos sacerdotes, los escribas y los fariseos, y no estoy hablando de los sacerdotes católicos, para los que escuchen la grabación o que no se sienta nadie mal, existían sacerdotes para servir en el templo de Dios. Pues no eran católicos ni nada de eso decía. Pero Dios, a toda esa gente, cuando vino Jesús, toda esa gente fueron los mismos que lo rechazaron. Toda esa gente fueron los mismos que dijeron: este anda sanando enfermos, tal vez lo está haciendo por parte de Belcebú. Dice que ellos pensaban que él tenía demonio y que lo hacía por parte del diablo, la sanación de las sanidades de la gente, hermanos. Y eso es lo que hoy en día mucha gente no cree, que todavía Jesús puede sanar a la gente. Eso es lo que nos han vendido. Eso es lo que hemos no, es que yo sé mucha palabra, yo me sé muchos versículos, yo me la sé de memoria. Pero ¿qué nos ganamos sabernos la de memoria si ellos se la sabían de memoria a los 12 años, los primeros 5 libros de la Biblia? Jesús vino a enseñarles una nueva doctrina, una nueva enseñanza por medio de su Espíritu. Y te voy a dar un asombro, te voy a demostrar cómo espiritualmente existe lo espiritual, existe el toque de Dios en las vidas. Bueno, si no me la crees, que a mí Dios un día me tocó y por eso estoy aquí, porque ya te dije que yo me molestaba cuando llegaban los hermanos a mi casa. Y ahora mira, por su gracia estoy aquí detrás del púlpito predicando su mensaje. Y muchos de nosotros así nos pasó quizás. Así nos ha pasado. Denle el aplauso bien fuerte a nuestro Dios, porque por Él, este es un milagro de Dios. Ese es un milagro. Los milagros de Dios no solamente se manifiestan en las enfermedades. Los milagros de Dios se manifiestan aún en nuestras vidas. En decir: ah, sí, chiquito, tú dices que no quieres nada con el cristianismo, te voy a hacer un predicador de mi palabra. Ese es un milagro de Dios. Y dice la Biblia, vaya conmigo por favor. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 19. Bendito Dios. Ya voy a acabar, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 20. Bueno, voy a leer el 19 primero. Amén. Dice: partiendo Elías de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, y entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué pasó aquí? Dice la Biblia que andaba un varón, un hombre llamado Eliseo. Él andaba trabajando como usted y como yo, en su trabajo, en la construcción, en el fil, en la pintura, donde sea. Este hombre dice que andaba arando la tierra. Y dice la Biblia, ahí lo que leímos, dice que el profeta Elías pasó y echó sobre él su manto. Y entonces, cuando echa sobre él su manto, algo pasó en Eliseo. Porque inmediatamente Eliseo va y le dice, corriendo va y le dice: te ruego que me dejes besar a mi padre y que besar a mi madre.
y te seguiré. Y Elías le dijo: ve, vuelve. ¿Yo qué te he hecho? Yo no hice nada. Yo nomás eché mi manto sobre ti, pero yo no te hice nada. Pero cuando echó su manto sobre él, él entendió. Él tuvo un toque de Dios, él tuvo un toque divino. Él entendió que ese hombre era varón de Dios, y él entendió que lo estaba llamando para que fuera y le sirviera, para que lo siguiera, porque él iba a ser su sucesor. Mire, todo eso ocurrió cuando cayó el manto de Elías en Eliseo. Todo eso ocurrió en su mente. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted un día Dios lo llamó, cuando usted un día lo tocó Dios, cuando alguien le dijo: ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Y usted dijo: sí, quiero recibir a Cristo, yo necesito a Cristo. Algo ocurrió en su corazón, algo ocurrió en su vida, algo más allá de su entendimiento ocurrió en su vida, y usted lo único que quería hacer era seguir a Jesús. Usted lo único que quería hacer era salir por esa puerta y decirle al medio mundo que Cristo vive, que usted recibió a Cristo en su corazón y que ahora usted es una nueva criatura. Y Elías le dijo: ¿qué te he hecho yo? Es como el predicador: ¿quién quiere recibir a Cristo? Yo quiero recibir a Cristo. Y tiene uno lágrimas, y está uno llorando, y uno hace la oración de fe con la persona, y la persona se va feliz y se va contento. La persona viene: gracias, pastor, gracias, hermano predicador, gracias, porque ¿qué te hice yo? Yo solamente prediqué la palabra. Pero Dios lo tocó. A este varón Dios lo tocó por medio del manto. En el manto estaba el poder de Dios. Dios lo tocó y cambió su mentalidad. Por eso Elías le dice: ¿qué te he hecho yo? Ve. Y esta mujer, hermano, de la que estamos hablando, dice que esta mujer entendió que tenía un problema grave. 12 años, hermano. No tenía más dinero. Estaba sufriendo, quizás estaba avergonzada, pero ella se puso en su mente: si tan solo toco ese manto, si tan solo toco el manto de Jesús, porque dice la Biblia que ella había oído hablar de él. Ella había oído hablar de Jesús. Ella había visto gente que se iban juntando poco a poco, y poco a poco, y poco a poco, y ella no se había atrevido a irlo a tocar. ¿Por qué no lo había ido a tocar antes? ¿Por qué no lo había ido a tocar antes? Ahora ya tiene la multitud Jesús. O no me diga usted que desde que Jesús comenzó su ministerio se juntaron las multitudes. No. Lo comenzaron a seguir poco a poco, porque se comenzó a dar a conocer. La gente lo daba a conocer. La gente le decía al vecino: mira, sanó aquel enfermo, mira, le devolvió la vista al ciego, mira, aquel que estaba cojo comenzó a caminar. Y la gente comenzó a seguirlo, comenzó a hacerse gran multitud. Pero dice que ella lo había escuchado oír de Jesús. ¿Por qué no lo había seguido antes? Porque hay una cosa en nuestro corazón, hay algo en nuestro corazón. Porque usted y yo, a mí antes de conocer al Señor, a mí antes de que llegaran a mi casa a hablarme de Cristo, a mí ya mucha gente me había dicho: Cristo te ama. Y yo me voy y nos vemos. Aún mi propia madre nos decía: cuando vean a esos que traen la Biblia bajo el brazo en la calle, pásense la otra acera y no les hagan caso. Vean lo que nos decía mi mamá, de verdad. Y pues uno, como buen hijo, bien obediente, nos íbamos para la otra acera, no les hacíamos caso. ¿Por qué? ¿Por qué no de Cristo te ama? ¿Qué de malo es eso que te digan que Cristo te ama? Cristo te ama. Ay, tengo 10 minutos, hábleme de ese Cristo que me ama. ¿Cuándo has visto a alguien así?
Pero en esta mujer, hermano, había escuchado hablar de Jesús, pero hay algo en nosotros que se llama orgullo. Algo en nosotros que se llama gran barrera en nuestro corazón, que nuestros propios pensamientos, eso es y eso es. Y Cristo está tocando a la puerta de nuestro corazón. Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Y hasta que esta mujer no tenía más, no tenía otra salida, no tenía nada más a dónde ir. Y ella sabía que Él la podía sanar, porque estoy seguro que ya había escuchado de más milagros que había pasado. Y por eso ella decía: si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Si tan solo toco ese borde del manto, será sana. ¿Se acuerdan, hermano, cuando a Jesús lo llevaron ante Pilato? Y dice la Biblia que le quitaron sus vestidos, le quitaron el manto que traía. Y dice que le aventaron un manto de púrpura. Y dice que con una caña le pegaban y se burlaban de él. Eso es lo que nos ha dado el mundo, hermano. Nos han querido cambiar a nuestro Jesús. Lo han desnudado y le han puesto otras ropas. Pero nuestro Jesús es el Dios de milagros. Nuestro Jesús es el Dios que hace todas las cosas imposibles, las hace posibles. Amén, 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 hermano. Amén, 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 porque así dice la Biblia. Pero nos han dado ese porque nos sentimos cómodos y decimos: está bien, no necesito buscar al manto ni al que le pertenece el manto, porque así estoy bien. Así estoy bien. Si esta mujer hubiera tenido una fortuna en su casa, mucho más dinero, no necesitaba ir a buscar a Jesús para ser sana. Hubiera tenido su caja fuerte bien llena y de ahí le sigo pagando los doctores. Si ya me mantuvieron 12 años viva, ahí me mantienen otros 50 años viva, ahí tengo el dineral. ¿No? Pero cuando vio que llegó hasta el punto de que no tenía más, de que no había más, se vio en la necesidad de ir a tocar el manto de Jesús. Yo te pregunto, para terminar, ¿estás a gusto así en tu vida cristiana, hermano? De verdad, ¿estás a gusto? ¿Estás a gusto que vengamos al culto y que adoremos y alabemos y que pasemos de vez en cuando enfrente? ¿Estás a gusto? Porque la Biblia dice que Jesús les preguntó: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y dice que Pedro le dijo: maestro, si te están empujando, todos te están empujando. Y dices: ¿quién me tocó? Porque dijo él: sí, porque yo sentí que virtud o poder salió de mí para sanar a alguien. Mira, hermano, ni Pedro sabía que esa mujer estaba enferma. Porque esa mujer, si hubiera venido en una silla de ruedas, pues todos se dan cuenta que está enferma. Si hubiera venido con muletas, todos se dan cuenta que está enferma. Si hubiera venido cieguita, todos se dan cuenta porque eran enfermedades visuales. Pero ella tenía una enfermedad interna que nada más ella y Dios sabían que estaba enferma. Por eso te pregunto, porque yo no sé tu vida, pero por eso te pregunto: ¿estás así bien en tu vida cristiana, en el Señor? ¿Estás satisfecho en el Señor? Yo te voy a decir: yo no. Yo te voy a decir yo no, porque a mí la Biblia me habla en 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de que Jesús vino a su iglesia a darle poder y autoridad a su iglesia para que hicieran cosas mayores que las que él hizo. Y yo quiero ver eso, hermano.
Yo quiero ver eso en mi vida, yo quiero ver eso aquí en este lugar, porque aquí es donde yo me congrego, aquí es donde yo predico la palabra de Dios. Yo quiero ver eso, hermano. Dice la Biblia, hermano, que Jesús sintió que virtud o poder salió de él. Y yo dije, ¿cuál poder? Me fui a buscar, ¿cuál poder? Y para los estudiosos que están aquí, los que saben de la Biblia, los que estudian, hay un diccionario que te da cada letra, el significado de si está hablando de poder de Dios, está hablando de poder para sanar, está hablando de poder del Espíritu Santo y esto y lo otro. Yo dije, ¿cuál poder? El poder para que la gente fuera sanada. Y Jesús les dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese mismo poder es el mismo poder que salió de Jesús, esa misma virtud. Nosotros necesitamos tocar el borde del manto de Jesús. ¿Cuál es ese borde? Nosotros necesitamos decirle: Señor, yo quiero ese Espíritu Santo que tú dices en tu palabra, Señor. Yo creo ese Espíritu Santo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que tú les dijiste a los discípulos: aquí esténse, aquí espérense, no vayan hasta que sean investidos de poder del Espíritu Santo, de poder de lo alto. Porque el evangelio de Dios es un evangelio de milagros, de sanidades, de liberaciones, de cosas visibles, que la gente crea. ¿Usted cree, hermano, que no hay grandes predicadores en la televisión que se saben de un modo u otro la palabra? Pero Jesús no les dijo: vayan y predíquenles nada más el evangelio. Dice la Biblia que les dijo: vayan y prediquen el evangelio y sanen a los enfermos. Así dice la palabra. Pero nosotros nos hemos acomodado a ni predicar el evangelio, y si lo predicamos, pero nos da miedo orar por los enfermos. Vemos un enfermo y vamos a orar, pero la Biblia dice que oremos con fe de que el enfermo va a ser sanado. Oremos con fe de que el manto de Dios está en nosotros. Oremos con fe de que somos embestidos de poder de lo alto. Pero como no buscamos ese poder de lo alto. Y para cerrar, como esta mujer tenía una enfermedad interna, tenía una enfermedad que nada más ella y Dios sabían que ella tenía. Y dice la Biblia que ella inmediatamente sintió que fue sana. Y inmediatamente Jesús sintió que poder salió de él para que ella fuera sana. Es más fácil que nos den un libro y nos digan: estúdielo, le voy a hacer un examen. Y usted se ponga a estudiarlo y le hacen un examen y pasa usted el examen. ¿Es más fácil eso que lo que Dios conoce y usted conoce que hay en su corazón? Eso se ha borrado, porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Cuando nosotros venimos y buscamos a Dios y le decimos: Señor, yo quiero ese manto. Señor, yo quiero de tu Espíritu Santo. Señor, yo quiero ser embestido de poder. Señor, solo tú conoces mi corazón. Pero si el Señor ve, no, ese corazón no está bien. Necesitas arrepentirte de verdad. Necesitas venir a tocar el manto de Jesús de verdad. Necesitas tener todo ese deseo de verdad. Romper con toda la vergüenza, romper con todo el orgullo, romper con todo eso que te estorba y querer tocar el manto de Cristo y decirle: ya me apoderé de Él. Él está en mí. Él me sana. Él me ayuda.
ahora puedo ser capacitado para ir a predicar el evangelio y sanar a los enfermos, como dice su palabra que los mandó Jesús. Por eso nos acomodamos, porque es más fácil pasar un examen que pasar el examen con Cristo o con Dios el Padre, a través de la oración, a través de la búsqueda constante de Él, a través del tiempo constante de Él. La Biblia dice que Dios nos ha dado herramientas para vivir nuestra vida cristiana: lectura de la palabra, la oración, el ayuno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Queremos verdaderamente tocar el manto de Jesús? ¿Queremos verdaderamente tener ese manto de Dios en nuestras vidas? ¿Queremos verdaderamente, como Eliseo dijo, ahorita vengo inmediatamente y voy y te sirvo? Y Elías dijo, yo no he hecho nada. Pero el que lo hace es el Señor en nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Dios está aquí, porque así dice la Biblia. No porque yo lo digo, yo siempre he dicho eso, siempre le digo a la gente, no porque dice la Biblia, es porque Dios dice en su palabra, porque Él lo dejó escrito para que nunca nadie diga.